Bueno, gracias Andrés, muy buenas tardes. El gusto grande de saludarte como todos los viernes y como lo hacemos habitualmente en estas charlas de SuperTry, charlamos con gente de rugby. Y en este caso muy en particular estamos en contacto con Matías Gorosito, presidente de la Unión de Rugby de Rosario, en una etapa realmente muy difícil. Matías, ¿cómo te va? Un gusto grande de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bueno, desde una etapa muy difícil, ¿no? Te toca ser presidente de una unión que no tiene rugby, ¿no? La verdad que sí, en la historia creo que debo haber sido el único presidente que tiene una situación como esta. ¿Cómo sobrevive una unión, digamos, una federación de deporte amateur en estas circunstancias de tanta malaria, como suele decirse habitualmente, donde, bueno, no hay recursos y hay que seguir sosteniendo la institución? Mirá, te voy a hacer un reconto de lo que pasó el año pasado, ¿está bien? Arrancamos con la unión a principio de año, haciendo por supuesto un presupuesto que de ninguna manera habíamos estimado que iba a pasar una circunstancia como la que estamos atravesando hoy. Y bueno, en ese marco, gracias a la asistencia de los tesoreros y un poco a la concientización que tuvo el Consejo, se tomaron algunas decisiones importantes, como fueron la de presupuestar y dejar que la unión camine de la forma que tenga que caminar, pero limitándose en todos los gastos y limitándose en todas las erogaciones que había que hacer. En ese marco fue que se presenta la pandemia. Ya habíamos visto una necesidad de un poco achicar ese gasto que teníamos, porque bueno, se presentaba de una forma difícil, ya que se habían ido a principio del año 2020, se habían ido algunos sponsors, se veía que bueno, se podía empezar a juntar algo con el tema de los fichajes, que en realidad nuestra unión vive, para aclarar todo y para que lo sepan todos, vive del ingreso que tenemos por sponsor por un lado, del apoyo que tienen los clubes que hacen siempre las inscripciones, y después de los jugadores, en realidad. Ese es el grueso por lo que nosotros podemos llegar a sostenernos durante todo el año. Y en ese marco ya arrancamos con esa imposibilidad de contar con los fichajes de los jugadores, porque se acuerda que la pandemia se dictaminó en marzo del año pasado. Nosotros habíamos hecho previo una presentación, me acuerdo como si fuera hoy, que hicimos una presentación muy importante en el Hipódromo Rosario, contando con la Unión de Santa Fe, con la Unión de Entre Ríos, contando con la posibilidad de la presentación del campeonato en desarrollo y el campeonato femenino, que bueno, que 2 días después tuvimos que tomar la determinación de cancelar todo porque se había decretado la pandemia, había hablado el presidente a nivel nacional, se han sacado los decretos de necesidad de urgencia y bueno, tuvimos que actuar de la forma más rápida posible. A medida que fueron pasando los meses, nos fuimos un poco adecuando y bueno, y por suerte después tuvimos una ayuda muy importante por parte de la Unión Argentina de Rugby, que bueno, que de esa forma sostuvo tanto a los clubes, a los jugadores y a las uniones, que eso fue un poco determinante para un poco mantener y sostener lo que fue el año 2020. Y bueno, que por supuesto que logramos poner a final de año a los jugadores en cancha, que era una de las necesidades que teníamos, digamos, que nos habíamos puesto como objetivo, habilitar los clubes, ayudarlos, colaborar con ellos, y una vez que logramos ese objetivo fuimos avanzando y a medida que la pandemia iba retrocediendo nosotros íbamos avanzando con el tema del juego. Logramos que se habilite el juego y bueno, pudimos volver a la cancha de una forma adaptada, digamos, en el mes de diciembre, ya viendo la posibilidad de que enero, febrero y marzo poder arrancar de una forma más tranquila y poder entrenar más a los jugadores para que después se puedan arrancar el campeonato un poquito, digamos, lo que veíamos nosotros, se estaba normalizando la situación. Y bueno, en ese marco estuvimos trabajando y por suerte nosotros pudimos generar ese fichaje de los jugadores, que logramos ese ingreso que nosotros necesitamos para un poco sostenernos. Ahora, Matías, ¿en cuánto se ha resentido, digamos, el fichaje de jugadores del 2020 al 2021? La verdad que
Mirá, el 2020 al 2021, si tenemos una comparación, nosotros hoy estamos a un 80% de fichaje. Eso gracias a la determinación de algunos temas importantes que se tocaron en el Consejo de la Unión, gracias al apoyo que tuvimos y al trabajo que tuvimos haciendo con todos los clubes y a los jugadores, ¿está bien? Que lograron ponerse en cancha en el mes de marzo con el torneo inicio que nosotros hicimos, que bueno, que luego tuvimos que hacer, tuvimos que discontinuar. Exactamente. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el futuro inmediato que le ves al rugby de nuestra unión? El futuro inmediato es, bueno, nosotros la semana pasada se logró habilitar los clubes, se logró volver al entrenamiento en forma reducida, y de esta forma vamos a ir un poco trazando nosotros un cronograma de tiempos para tratar de volver en julio, tratar de estar jugando un campeonato, una competencia, quizás sea la continuación del campeonato para luego después en la segunda parte del año poder entrar en el TRL que tanto nos hace falta a nosotros. Está la posibilidad, yo me acuerdo que el año pasado se volvió con el rugby touch, algo de rugby 7. Está la posibilidad, por ejemplo, teniendo en cuenta que no se puede juntar mucha gente, no puede haber mucha actividad, mucho movimiento de gente, que se vuelva a recrear un poco el 7. Sí, mira, las posibilidades están, tenemos que ir viendo lo que nos va permitiendo la pandemia, en realidad, pero una idea fija que tenemos es que nosotros ya transitamos un camino de adaptación de los jugadores, para que se pongan bien físicamente después de un año que estaban de parate. Sabemos que ahora no tienen la misma condición, pero si nosotros un poco analizamos lo que pasó el año pasado nosotros en agosto recién tuvimos la posibilidad, hicimos agosto, septiembre, octubre, y justo en diciembre tuvimos la posibilidad de volver a la cancha. Creo que este año va a ser diferente y ya vamos a apuntar más que al 7, vamos a apuntar más al rugby de 15, que eso es lo que ya nos interesa más a nosotros, y bueno, tenemos una idea parecida como la que un poco mencionó Buenos Aires, de tratar de tener el rugby de 15 lo antes posible jugándose, que eso es una realidad y la verdad que es lo más importante que ahora estamos conversando y tratando en diferentes reuniones, tanto con el gobierno de la provincia de Santa Fe como con la Municipalidad de Rosario. La verdad que estamos trabajando en forma mancomunada y bueno, estamos haciendo varias reuniones para ir, digamos, un poco avanzando en este tema para lograr esas posibilidades de habilitación para, bueno, para tratar de volver a una normalidad lo antes posible. Por allí estaba viendo que a nivel nacional, como grandes competencias que podrían darse este año 2021, sería tal vez el Campeonato Argentino Juvenil, que tiene fecha, creo que en octubre, ¿no? Y sede en Santa Fe, y eventualmente uno piensa y desea también el 7 de la República ya por diciembre, tradicionalmente en la ciudad de Paraná. ¿Cómo ves esa posibilidad de ese tipo de competencias que puedan darse de nuestro rugby a nivel nacional? Sí, creo que no creo que haya ningún inconveniente siempre y cuando lo permita la pandemia y sigamos evolucionando y la gente se siga vacunando y siga retrocediendo el nivel digamos, de la situación de infectados y lamentablemente, de la gente que está falleciendo por esta pandemia. Pero bueno, la realidad es que nosotros vamos a ir avanzando muy de a poquito. Lo que sí nosotros vamos pidiendo en ese marco, pedimos mucha responsabilidad de los clubes, mucha responsabilidad de los jugadores. Ya se comprobó y ustedes saben y lo vieron en la mayor parte de los clubes, la vida social y toda esa situación un poco se pone complejo, pero dentro de los clubes se aplican muy bien los protocolos. Y eso es una de las conversaciones que mantuvimos tanto con Adrián Silione como Claudia Giacone, y nos dieron el verde, digamos, destacaron cuál era el trabajo que se venía haciendo adentro de los clubes, y de esa forma nosotros pensábamos que vamos a seguir avanzando de esta forma para poder seguir jugando. Y eso en realidad me parece que hablar hoy en día por la situación como está y lamentablemente porque la verdad que estamos viviendo semana a semana, yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente en esa fecha poder jugar esos campeonatos que bueno, que la UAR sigue sosteniendo y que tienen como objetivo que se logren jugar. Creo que con esto le estamos echando un poquito de luz a lo que podría ser el segundo semestre de este 2021, Matías.
Te agradezco muchísimo la oportunidad de charlar con vos. Sí, lo que sí, Carlos, yo les digo a la mayor parte de los jugadores de los diferentes clubes que bueno, que ya se empiecen a preparar porque muy pronto va a haber alguna nueva respuesta del gobierno provincial y municipal y vamos a poder volver a practicar el deporte que en tanto nosotros amamos y bueno, que en realidad hoy nos toca ayudar y colaborar con la sociedad y quedarnos en el lugar que tenemos que estar, pero bueno, de la forma, es la única forma que nosotros tenemos de proteger la salud de los jugadores y seguir avanzando. Entonces, en ese marco estamos cumpliendo con toda la normativa y bueno, muy posiblemente dentro de poco podamos volver de una forma más general a los clubes y podamos lograr esa práctica del deporte que nosotros tanto amamos. Listo, Matías, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande y buen fin de semana para vos. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Bien, Andrés, hemos charlado con Matías Gorosito, presidente de la Unión de Rugby de Rosario, que nos comenta cuál es el futuro inmediato de nuestro rugby, por lo menos en este segundo semestre del 2021. Como de costumbre, buen fin de semana para todos, un gusto muy grande.